Querida audiencia de Radio Exclusiva, les saluda Isabel de Estrada de la ciudad de Guatemala del programa radial Mujer, aún hay esperanza. Quiero contarles que hoy me encuentro bien acompañada. Se encuentran conmigo dos teólogas guatemaltecas egresadas del CETEGUA. Ellas son Leti Súmala y Mariela de Coronado. Ambas pues son licenciadas en teología y una de ellas pues ya tiene una maestría, a quienes le doy la más cordial bienvenida a este programa. Bienvenida, licenciada Leti Súmala. Buen día, querida audiencia, hermanita Isabel, hermanita Mariela. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes y con nuestra audiencia que tienen bien a favor, ¿verdad? Sintonizarnos. Es un privilegio de parte de Dios poder estar con ustedes y esperamos que este tema que hoy el Señor nos permite compartir sea de bendición para ustedes y también de edificación al cuerpo de Cristo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. También tenemos aquí a la licenciada Mariela de Coronado. Bienvenida. Muchísimas gracias. Es un privilegio para mí compartir en esta mañana con ustedes, hermanita Isabel, hermanita Leti. De verdad que es de gran bendición poder llevar la palabra del Señor y un mensaje de verdad que trae no solo bendición a nuestras vidas, sino que cambia y transforma nuestras vidas. Así que es un buen tiempo para que tomemos nosotros y aprendamos más de la palabra del Señor, pero aprendamos más también a ser como Jesús. Qué lindo, gracias. Así que vamos a iniciar con nuestro tema de hoy y hoy estaremos hablando de la pasión de Cristo. Vamos a hablar un poquito del ministerio de Jesús en la tierra. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? ¿Cómo anduvo Jesús? Bueno, si hablamos del ministerio de Jesús en la tierra, tenemos muchísimo que hablar, pero vemos que Jesús inicia su ministerio después de haber sido bautizado por Juan. Y él da inicio a su ministerio proclamando el reino de Dios. Entonces Jesús comienza anunciando que el reino de Dios se ha acercado y se ha acercado a nosotros porque Él estaba aquí. Nosotros no podíamos acercarnos a Él, pero Él decidió acercarse a nosotros. Y esta es una verdad tan grande y tan perfecta porque nosotros pues teníamos limitaciones, estábamos en pecado, estábamos separados de Él, pero Dios mismo decide acercarse a nosotros y viene Jesús y comienza a proclamar esa verdad tan hermosa. Y hay puntos muy específicos en el ministerio de Jesús y uno de ellos le llaman el gran ministerio de Galilea porque él comenzó su ministerio en Galilea, comienza a llamar a los pescadores, a sus discípulos que vivían en Galilea, que eran galileos. Y entonces comienza a desarrollarse ahí específicamente en Capernaum, hace muchos milagros, hace grandes sanidades. La gente ve a Jesús haciendo algo diferente, algo que ellos no habían visto. Ven ese poder, esa autoridad que él tenía para ir desarrollando su ministerio e ir proclamando ese reino, que ya no era un reino lejano, sino que era un reino que estaba presente en esta tierra, en la ciudad de Galilea. Luego vemos que como ya la gente comienza a conocerlo, comienza a seguirlo, pero también al mismo tiempo es rechazado por su mismo pueblo, viene y comienza como a retirarse a los lugares aledaños a Galilea. Y entonces es otro punto interesante porque dice que el ministerio también de Jesús se marcó por un ministerio del retiro. Se retiraba con sus discípulos para poder eh, equiparlos, para poder también darles, ¿verdad?, a conocer ese reino que había venido. La fase final de esto, ¿verdad?, se da como la expresión del ministerio en Perea, porque Jesús viene y se va a esta región, a Perea. Y ahí vemos que hay muchos otros acontecimientos que suceden. Sin embargo, la sección de Lucas tiene un tratamiento aparte. ¿Por qué?
porque viene y realza una de las preguntas muy importantes que Jesús le hace a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Y esto marca un acontecimiento muy grande porque nosotros tenemos que saber quién es Jesús, quién es nuestro Salvador, qué vino a hacer, qué nos ha dado, qué nos ha entregado a través de su ministerio en esta tierra y a través de su vida, de su muerte y también de su resurrección. Las predicciones y las enseñanzas acerca de la cruz y la resurrección impartidas en 3 ocasiones distintas, en Marcos, en Mateo y en Lucas. Es algo maravilloso que nosotros podemos encontrar en estos evangelios. Pero su clímax y culminación se da durante la semana de la pasión del Señor Jesucristo, seguidos también por la resurrección. Lucas añade el relato de la ascensión y esto es muy hermoso porque vemos a Lucas relatando específicamente este acontecimiento tan hermoso, ¿verdad? Donde los discípulos ven con sus ojos cómo el Señor Jesucristo asciende. Pero quiero contarles que casi la quinta parte del Evangelio de Lucas está dedicada al tema de los amargos sufrimientos del Salvador, desde el Getsemaní hasta el Gólgota, y a los acontecimientos que inmediatamente le preceden. Lucas hace algo extraordinario en su evangelio, relata tantos detalles, tantas cosas muy importantes que acontecieron durante esta pasión de nuestro Señor Jesucristo. Lo cierto es que todos los sinópticos relatan, ¿verdad? La pasión de nuestro Señor Jesucristo. Podemos encontrar ahí toda su vida, los milagros que él hacía, muchas cosas que aún, ¿verdad?, no fueron descritas, porque entonces tendríamos yo no sé cuánta información o cuántos libros, ¿verdad?, no nos alcanzarían, pero los acontecimientos más importantes están ahí, en todos los evangelios. En los 4 evangelios podemos encontrar la vida del Señor, la muerte del Señor, lo que Él sufrió por nosotros, pero también su resurrección. Muchas gracias. O sea que sí podemos aprender de Jesús, podemos aprender tantas cosas como usted lo mencionaba. Y ahora quisiera preguntarle, hermanita Leti, ¿podemos mencionar algunos de los sufrimientos de nuestro Salvador, por favor? Claro que sí, gracias. Pues para muchos, por esto mismo es que el Evangelio no es atrayente, porque muchos quisieran ver a Jesús como un rey que viene en poder y gloria, y eso es lo que estaban esperando los judíos, que Él los viniera a rescatar del yugo de los romanos, ¿verdad? Ellos estaban esperando a un rey que viniera montado en un caballo con ejércitos. Sin embargo, al leer los evangelios, como ya bien mencionaba hermana Mariela, a lo largo de los evangelios nosotros nos damos cuenta de todo su ministerio, cómo él caminó, cómo él anduvo y de qué forma nosotros lo podemos imitar. Él siempre fue un siervo. Y no digamos, en este momento, después de haber caminado durante esos años en la tierra, Él nos modeló una vida de siervo. Y al final, en el momento del inicio de su pasión, ya se profetizaba, ¿verdad? De ese siervo sufriente. Así que nuestro Salvador no vino montado en un caballo con ejércitos y no vino a desatarlos del yugo de los romanos en ese tiempo, sino que Él vino y se presentó en forma de esclavo. Y dice la palabra de Dios en Filipenses que Él se humilló a sí mismo y fue hecho obediente, dice, hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino que fue una muerte de cruz. Una muerte que en su momento, en esa época, pues era la muerte más humillante que una persona podía recibir. Y esa fue la muerte que nuestro Señor obtuvo a causa, pues, de la liberación de nuestros pecados. Entonces, también otro texto que es muy hermoso y que nos habla de este siervo sufriente es Hebreos 12:2, que nos dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Este gozo puesto delante de él nos habla del objetivo que él tenía ya trazado. Él nos veía a nosotros ya disfrutando
de esa salvación tan grande que fue la causa de ese sufrimiento y de esa muerte en la cruz del Calvario. Entonces, allí estábamos nosotros, puestos los ojos delante de él. Él tenía gozo porque él sabía que ese plan se estaba llevando a cabo. Nuevamente vemos que la iniciativa siempre fue del Padre y siempre es del Padre, atrayéndonos a nosotros a acercarnos a Dios. También dentro de este sufrimiento que él tuvo durante este tiempo de la pasión, pues podemos mencionar el primero de ellos, y este es la agonía del huerto. Esta agonía, mis hermanos, no es cualquier agonía, no es como nosotros la conocemos, sino que el griego viene de esta palabra griega y es un sufrimiento extremo, es una lucha dentro. Y es que ahí en el huerto del Getsemaní se estaba librando una lucha tremenda dentro del bien y el mal, ¿verdad? Lo que nos muestran los evangelios es a un Jesús en que en su humanidad él estaba sintiendo ese dolor extremo. Y quiero que quede claro esto, que él, el sufrimiento que estaba teniendo, esa tristeza que él tenía hasta el alma, no era por el miedo a la muerte, sino que lo que él estaba sintiendo era ese momento que iba a tener una separación con el Padre, ese momento en donde el Padre iba a dar su espalda porque dentro, en Jesús, se estaban llevando a cabo, se estaba cargando todo el peso del pecado nuestro. Y es por eso que el Padre se apartó un momento de él. Y esa es la agonía que nuestro Señor está sintiendo en ese momento. Entonces, esta tristeza lo rodeaba hasta la muerte, lo tenía envuelto, que esa es la idea que el original nos transmite, una tristeza que lo dejaba atónito de lo que él estaba sintiendo. Lucas nos da un detalle que es un detalle muy particular, y es que él nos menciona, es el único evangelio que nos menciona que el Señor Jesús estaba derramando gotas de sangre. Realmente esto que estaba sucediendo era algo, una lucha que se estaba llevando, que se estaba gestando en ese momento, de pedirle al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo sorprendente de esto, mis hermanos. En cuanto a la flagelación, este es otro aspecto del sufrimiento. Los azotes, según la tradición judía, según las leyes judías, eran, dice, 40 menos 1, es decir, 39 decía la ley. Sin embargo, con Jesús no se llevó a cabo eso, sino que fueron muchos azotes. Y lo que sucede es que nosotros pues hemos tenido la oportunidad de ver películas, ¿verdad? En cuanto a la pasión de Cristo. Y yo creo que la que más se acerca, no es que así haya sido, porque yo en lo personal creo que pudo haber sido peor, que es la última que vimos, que fue la pasión de Cristo. Y vemos ahí el azote que tenía al final, unos pinchos como de hierro, y es que así era que se azotaba. Y la idea de esto era que el reo o la persona que estaba siendo juzgada muriera desangrada en ese momento. Entonces nos podemos imaginar lo que Jesús estaba sintiendo, lo que él estaba viviendo, su cuerpo desgarrado a causa de los azotes que le dieron. Y no fueron 39, sino que fueron más, ¿verdad? En cuanto a la corona de espinas, nosotros estamos acostumbrados a ver en las películas de Hollywood una corona normal, pero no, este era un como casco que le colocaban a los que estaban siendo juzgados, y ese casco estaba hecho de zarzas llenas de espinas, y ese casco se lo colocaban a presión en la cabeza de la misma manera para que la persona que estaba siendo juzgada muriera desangrada. Entonces, realmente el sufrimiento de nuestro Señor Jesús, para nosotros creo yo que siempre nos vamos a quedar corto con la realidad de lo que sucedió en ese momento. Y lo lindo de todo esto, mis hermanos, es que todo fue por amor a nosotros, por el gozo puesto delante de Él, porque Él nos estaba viendo a nosotros en la eternidad. Él ya nos ve glorificados a causa de todo lo que él sufrió en ese momento. Entonces, lo claro de todo esto que tenemos que tener claridad es que nosotros estábamos ahí. Nosotros estábamos en ese plan que ya se estaba llevando a cabo.
y él nunca se negó y siempre quiso hacer la voluntad del Padre para cumplir ese plan que ya estaba trazado por amor, por nuestra vida eterna, por nuestra salvación. Así que, ¿cómo no estar agradecidos y cómo no glorificar al Padre? Cuando Pilato lo saca al balcón y le dice, mirad al hombre, en ese momento Jesús ya estaba desangrado a causa de todo lo que había sufrido con la flagelación y la corona. Entonces, creo que es algo hermoso que tenemos que valorar como realmente pues es verdad y como los evangelios nos los muestran. Muchas gracias. Excelente explicación la que pues hemos tenido en este momento. Gracias por darle like al video y suscribirte a este canal. Mujer, aún hay esperanza.